Se ve perfecto, Ángel. Ángel, tu micrófono está apagado. Tu micrófono está apagado, Ángel. Se te ve, Ahí, pero no. ahí se escucha. Ahora sí, Ahora sí. Ángel. Bueno, Ahora sí. perfecto, perfecto. Adelante, adelante. Bueno, eh, el tema que vamos a abordar se relaciona a las hemorragias digestivas. Yo había preparado tanto las digestivas altas como las bajas, pero creo que vamos a charlar solo sobre las altas. Si hay un poco de tiempo, vamos a hacer un pantallazo también sobre las hemorragias digestivas bajas. Las definiciones, la fisiopatología, un poquitito, el diagnóstico, los métodos auxiliares del diagnóstico, las bases del tratamiento médico y quirúrgico. Bueno, estamos hablando de una agresión a la mucosa del estómago. Siempre tiene que haber un equilibrio entre los factores agresivos y defensivos para evitar las erosiones de la pared del estómago y así evitar la formación de estas lesiones que llamamos úlceras. Bueno, a ver un poquito. Bueno, entonces al hablar de fisiopatología, las úlceras pépticas son las causas de la mayor parte de las hemorragias digestivas y ocurre cuando hay un desbalance entre la secreción excesiva de ácido y o la disminución de la barrera defensiva de la mucosa. Básicamente estos son los factores que influyen para que haya una hipersecreción ácida, el estrés, la hiperproducción de ácido clorhídrico, la hiperproducción de pepsina, la estimulación del nervio vago, una hiperproducción de células específicas de la glándula auxíntica que vamos a ver, y una masa de células específicas que son los estimulantes de la secreción ácida, que son las células G. También es importante que haya un equilibrio en el flujo sanguíneo gástrico, el moco que produce la mucosa propiamente dicha, el equilibrio en la motilidad antropilórica entre los factores defensivos. Estas son las glándulas implicadas en la formación del ácido dentro de la pared gástrica, ¿verdad? Las glándulas pilóricas, como su nombre lo dice, predominan en el píloro, en la región antropilórica, y las glándulas oxínticas propiamente dichas que están sobre todo en la región del cuerpo. Vemos también que el centro vagal, el sistema nervioso periférico, a través de sus estimulaciones parasimpáticas, también activan la formación de ácido clorhídrico a través de los neurotransmisores específicos. Aquí tenemos una pantalla donde se evidencian los distintos tipos celulares y el equilibrio que tiene que haber en la producción de esas sustancias. Esto es más de fisiología que voy a dejar a su cargo para que puedan leerlo más detenidamente. Vemos que hay una estimulación de estas células, las células parietales, para finalmente, a través de la bomba de hidrógeno y protones, se produzca la formación de ácido clorhídrico endoluminal y que algunas sustancias como los antiinflamatorios no esteroideos o la infección por Helicobacter pylori pueden alterar esa función entre la célula epitelial superficial que produce sobre todo el moco defensivo y la producción de ácido clorhídrico por la célula parietal. Entonces, vimos que la enfermedad ulceropéptica es una de las causas más frecuentes de la hemorragia digestiva ácida. Alta, perdón. Entonces, estos datos, al igual que la sintomatología que vamos a ir viendo, ayudan a tener un juicio clínico específico
y las medidas a ser tomadas. Entonces, al hablar de hemorragia digestiva alta, estamos hablando de la pérdida de sangre manifiesta u oculta que se origina en cualquier segmento del tubo digestivo. Puede ser primaria a una enfermedad de base o secundaria a una enfermedad general. El 80% de las causas de hemorragia digestiva alta son leves, no requieren grandes acciones terapéuticas. Sin embargo, no debe ser minimizada. El tratamiento puede ser farmacológico, endoscópico o quirúrgico. Las etiologías más frecuentes, el 10% es secundario a una enfermedad sistémica. Entre el 10 a 20% se deben a lesiones que puedan ocurrir en el esófago, en el estómago o en el duodeno. Hablamos de enfermedades ulceropépticas, varices esofágicas, lesiones por erosiones del esófago, esofagitis severa o Mallory Weiss cuando hay una erosión del esófago, vamos a ir viendo eso. Del 20 al 30% se debe a lesiones en el intestino delgado y estas son, el 50% se refiere a las hemorragias digestivas en general. Entonces, hay una clasificación según las formas de presentación, según la localización del sitio de sangrado, según la magnitud de las pérdidas, según la edad de presentación y según el agente desencadenante. Entonces, clásicamente se divide la hemorragia digestiva en aquella que provenga proximal al ligamento de Treitz, hablamos de una hemorragia digestiva alta. Y aquella que se origina distal al ligamento de Treitz, antes se consideraba como una hemorragia digestiva baja. Actualmente se considera una nueva entidad que se llama hemorragia digestiva intermedia, a aquella que se origina entre el ángulo de Treitz y la válvula ileocecal. Así que pueden encontrar en algún texto esa nueva clasificación de hemorragia digestiva intermedia. Aquí estamos viendo los reparos anatómicos. Esto es el ligamento de Treitz. Toda lesión que ocurra por encima de este ligamento, vamos a llamarlo causal de una hemorragia digestiva alta. Y lo que está distal al ligamento de Treitz hasta la válvula ileocecal, lo llamamos hemorragia digestiva intermedia. Es muy importante conocer los síntomas que puede presentar esta patología. Puede presentarse con hematemesis, que es el vómito rojo rutilante o porráceo. El paciente viene, eso puede ser desencadenado de manera espontánea o secundario a náuseas o vómitos importantes, ¿verdad? Puede ocurrir desde el esófago hasta el ligamento de Treitz, como hablamos. La segunda forma de presentación, cuando la hemorragia no es masiva, es en forma de melena, que se caracteriza por una expulsión de heces de aspecto negruzco, alquitranada y de olor penetrante. La melena, sin embargo, también se puede observar cuando hay una hemorragia digestiva baja y la lesión ocurre sobre todo a nivel cecal y el tránsito es lento. O sea que cuando hay una melena, primero tenemos que descartar una hemorragia digestiva alta y pensar en la otra posibilidad. Hemos visto ya varios casos de cáncer de colon derecho que se presentan con melena. La proctorragia es una forma de presentación de hemorragia digestiva baja o, sin embargo, cuando la hemorragia es masiva y ocurre a nivel duodenal, por ejemplo, también se puede presentar con una rectorragia importante. La hematoquesia y la sangre oculta en heces también es una forma de detectar la hemorragia digestiva. Hablamos de hemorragia de origen oculto cuando en un paciente se realiza una endoscopía y una colonoscopía y no se halla un origen específico de ese sangrado. Sin embargo, el paciente con una melena o con una anemia crónica. Entonces acá estamos viendo
la forma de presentación en forma de hematemesis. Sin embargo, puede ocurrir las falsas hematemesis cuando hay lesiones bucofaringeas, inclusive respiratorias. Hay algunos pacientes con tuberculosis pulmonar que debutan con epistaxis o hematemesis. Realmente el paciente deglute lo que estaba en la parte pulmonar y eso finalmente expulsa. O sea, hay que tener en cuenta los síntomas acompañantes, es muy importante eso. Aquí estamos viendo las causas extradigestivas que pueden simular una hematemesis. La melena también puede presentarse en forma aislada o acompañada de hematemesis. Hablamos de orígenes a partir del segmento proximal al yeyuno. Sin embargo, podemos observarlo en lesiones que se produzcan a nivel del intestino delgado o aún así como hablamos en el colon derecho. Esta es la forma clásica de la melena. La hematoquesia son las heces teñidas de sangre. O la franca protorragia cuando generalmente ocurre una hemorragia digestiva baja o la hemorragia es masiva. Entonces, estos hallazgos nos permiten hacer un juicio clínico en relación al diagnóstico y al tratamiento que tenemos que instaurar. Para ello necesitamos hacer una correcta evaluación clínica, una anamnesis detallada, averiguar las comorbilidades previas, los fármacos o tóxicos que está consumiendo el paciente, un examen físico detallado. A partir de ese examen físico vamos a pedir los métodos auxiliares del diagnóstico que nos llevarán a un juicio clínico adecuado. Y en base a eso, instaurar el tratamiento médico, farmacológico, endoscópico, intervencionista radiológico o eventualmente cirugía. Dentro de la anamnesis, tenemos que averiguar si hubo episodios previos, si hay antecedentes de hipersecreción ácida, pirosis, si tuvo antecedentes de hernias, si hay una clínica de úlcera péptica, si el paciente tiene un estrés físico, si hay una patología de base, hepatopatía crónica, cirrótico, por ejemplo, que generalmente padecen de varices esofágicas, o sea, hay signos de hipertensión portal. Si hubo un consumo agudo o crónico de alcohol, si hay coagulopatías previas, si tuvo antecedentes de úlceras previamente o cirugía bariátrica o algún procedimiento endoscópico reciente. También dar importancia, ¿verdad?, a los pacientes portadores de prótesis vasculares crónicas, sobre todo, que pueden realizar en algún momento, sobre todo en aquellos que no están controlados clínicamente, fístulas de origen vascular hacia la cámara gastroduodenal, ¿verdad? La exploración física debe empezar desde la punta de la lengua y terminar con el tacto rectal. Buscar estigmas de hepatopatía crónica, hipertensión portal, descartar posibilidades neoplásicas, ver sintomatologías extradigestivas, por ejemplo, la acantosis nigrans, que vemos en algunos pacientes con cáncer gástrico, si hay púrpuras, ¿verdad?, si hay telangiectasias o episodios de epistaxis. Aquí estamos viendo, por ejemplo, estas son las lesiones de acantosis nigrans. No siempre se relaciona a cáncer gástrico. Eso tenemos que saber. Los de piel oscura, siempre tenemos un poquito de acantosis nigrans y eso no significa que tengamos cáncer gástrico. Entonces, tener en cuenta eso. Estas son las lesiones que podemos ver en la hipertensión portal. Esto es un paciente con cirrosis hepática, ascitis, ginecomastia, eventración de la cicatriz umbilical, circulación colateral, eritema palmar, telangiectasias. Entonces, en estos pacientes hay que descartar las varices esofágicas
como causa de una hemorragia digestiva. Aquí estamos viendo los ganglios supraclaviculares que vemos en el cáncer gástrico, los ganglios axilares que también podemos ver en ciertos casos de linfoma gástrico, los tumores de origen otorrinolaringológicos. Aquí estamos viendo un tumor nasofaríngeo y un cáncer de amígdalas, las lesiones de amígdalas que pueden producir sangrado también y producir una sintomatología falsa de hemorragia digestiva. ¿Cuáles son los motivos por el cual consulta a un paciente en la que sospechamos una hemorragia digestiva? ¿O porque vomita sangre, hematemesis? Puede haber enterorragia, o sea, pérdida a nivel digestivo bajo. Puede haber melena. Puede haber una repercusión hemodinámica de entrada, una hipotensión marcada con melena, por ejemplo. Puede haber una repercusión hematimétrica, un paciente con anemia, sea aguda o sea crónica. En estos pacientes tenemos algunas preguntas que llamamos de rigor. ¿Cuándo se inició el síntoma? ¿Cuánto tiempo duró? Si fue reiterativo, si tuvo ingestas previas, por ejemplo, hierro, bismuto, alimentos que tengan, que hacen que haya una falsa melena. Y si hubo sobre todo síntomas acompañantes. ¿Cuáles son los objetivos? Diagnosticar la hemorragia, obviamente, ¿verdad? Diagnosticar el origen topográfico, diagnosticar la etiología, hacer el diagnóstico diferencial, hacer la asociación lesional y ver el diagnóstico de terreno del paciente. Eso vamos a ir viendo. ¿Para qué sirve? ¿Para qué tenemos que hacer eso? Esto es un gráfico que nos muestra las causas de hemorragia digestiva más frecuentes, la hemorragia digestiva alta, más frecuente. Vemos a nivel del esófago el Mallory Weiss, que cuando es más profunda y rompe toda la pared del esófago, produce una complicación muy temida, que es el síndrome de Boerhaave, que es la rotura del esófago. Las varices, tanto esofágicas como gástricas, las lesiones ulceropépticas, gástricas duodenales, las gastropatías que pueden producir también hemorragias, los cánceres y las causas menos frecuentes. ¿Qué parámetros nos indican gravedad del paciente? La edad mayor a 60 años, la forma de presentación, si se presenta con un shock hipovolémico, tiene hasta un 12% de mortalidad. Si hubo una recidiva hemorrágica y si se encuentra con enfermedades asociadas. Por ejemplo, un paciente cardiópata, renal, un paciente con coagulopatías previas. Ese es un paciente que debuta con síntomas graves. ¿Cómo nosotros evaluamos la repercusión sobre el estado hemodinámico? Vemos si hay repercusión encefálica, si el paciente acude con mareos, lipotimias, fosfenos, acúfenos. Si hay una repercusión cardiovascular, si el paciente se presenta disneico, taquicárdico, con ángor inclusive, por hipoperfusión, si está oligúrico, o si hay síntomas neurovegetativos, una sed por una deshidratación importante. Aquí estamos viendo un paciente con una palidez marcada o cuando hay una sudoración fría. Hay varias clasificaciones de la forma de presentación cuando hay repercusión hemodinámica. Esta es una de ellas, la clasificación del shock hemorrágico. Tenemos 4 grados, un valor estimativo de pérdidas sanguíneas y tenemos en cuenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el pulso, la frecuencia respiratoria y el estado mental. Entonces, de acuerdo a la pérdida sanguínea, podemos clasificarlo en esto. Dentro de las pruebas analíticas, nos resulta útil saber la hemoglobina y el hematocrito.
Eso me indica sobre todo la acción que debo tomar. Si puedo transfundirle de entrada o si puedo realizar los procedimientos auxiliares seguidos al diagnóstico. Si un paciente me debuta con una anemia severa, obviamente no le voy a hacer una endoscopía de entrada, voy a estabilizarle clínicamente y luego voy a proceder a hacerle la endoscopía y los otros estudios diagnósticos. Valorar el coagulograma, entre ellos las plaquetas, los leucocitos, ver si no hay una leucemia de por medio, ver si no hay una coagulopatía de por medio. Otros valores importantes a considerar son los niveles de urea, que aumenta varias horas después de una hemorragia. Hay que acordarse que la urea y creatinina son marcadores de funcionalidad renal. Cuando ambos factores, cuando ambos valores están alterados, pensamos en un paciente renal de base. Sin embargo, cuando solo la urea se encuentra elevada y la creatinina normal o levemente aumentada, tenemos que pensar en una lesión hemorrágica. Hay varias pautas, protocolos de acción en una hemorragia digestiva alta. Esto es un flujograma de manejo inicial, dependiendo del estado de gravedad del paciente. Para valorar ese grado de gravedad, usamos también una escala que se llama escala de Glasgow-Glasgow. Aquellos que tienen un índice mayor a 2, hacemos generalmente este protocolo de acción. Generalmente la endoscopía se puede organizar lo antes posible. Y en aquellos que tienen un índice de gravedad menor a 1, podemos programar esa endoscopía. Estos son los valores que usamos en el índice de Glasgow-Glasgow. Este es otro score que nos sirve sobre todo para organizar la terapéutica en la hemorragia digestiva. Es el índice de Rockall, que tiene en cuenta la edad, la repercusión hemodinámica, las comorbilidades previas y ya tenemos en cuenta aquí los valores, las variables endoscópicas que podemos encontrar. Hay también otro score que es el score IMS 65, un score sobre todo americano, que tiene en cuenta otros valores, la albúmina, el INR, el estado mental, la edad y la presión sistólica sobre todo. Bien, entonces tenemos los otros métodos auxiliares de diagnóstico, el electrocardiograma, la radiografía de tórax y abdomen, sobre todo para descartar complicaciones ya graves, como una perforación de vísceras huecas. La endoscopía alta también podemos hacer, dependiendo de la severidad, la arteriografía, la gamografía, la tomografía y en ocasiones usamos también la laparotomía exploradora diagnóstica y terapéutica. Bueno, la endoscopía es un método diagnóstico y terapéutico en la hemorragia digestiva alta. Y tenemos dos tipos de hemorragia digestiva. La que se origina de lesiones variciales, por ejemplo, las varices esofágicas o las gástricas. También hay varices duodenales. O la hemorragia digestiva no varicial, las que se relacionan sobre todo por erosiones o lesiones de desgarro de la pared esófago gastroduodenal. La endoscopía digestiva alta me permite un diagnóstico topográfico y etiológico casi en el 90% de los casos. ¿Cuáles son las contraindicaciones relativas? Cuando el paciente no colabora, cuando un paciente, por ejemplo, está con una encefalopatía hepática y no se mueve, cuando hay una coagulopatía grave, cuando hay un divertículo de Zenker, que es un divertículo esofágico grande, cuando hay estenosis esofágicas, cuando hay una cardiopatía en curso, y las absolutas son un paciente en shock hemodinámico, obviamente, un paciente con hipoxemia grave, un paciente que está convulsionando, o cuando hay una lesión cervical
también es una contraindicación absoluta. Entonces, hay varios hallazgos que podemos encontrar en la endoscopía y eso también me permite hacer ciertas acciones durante el procedimiento endoscópico. Estas son las lesiones que frecuentemente observamos. Una lesión de un vaso perforante, que es la lesión de Dieulafoy, una hemorragia de una varice subcardial, las varices esofágicas, las erosiones, que esto es una lesión de Mallory Weiss, una lesión erosiva del esófago, la gastritis de hipertensión portal y los angiomas gástricos que pueden sangrar. Dependiendo de lo que encuentre, el arsenal terapéutico endoscópico es muy variable. Desde el uso de macroclips, el uso de polvos hemostáticos, el uso de clips clásicos, el uso de gas argón, las prótesis endoscópicas, la termocoagulación, las inyecciones, la sutura endoscópica. Y aquí estamos viendo lo que frecuentemente hacemos son las ligaduras de varices esofágicas. La radiografía simple, como les comenté, es muy importante sobre todo para ver las complicaciones ligadas a una perforación de víscera hueca. Aquí estamos viendo las lesiones por neumoperitoneo. La arteriografía es un procedimiento vascular que es diagnóstico y terapéutico a la vez. Tiene ciertos requisitos, sobre todo que precisa de una velocidad de sangrado de aproximadamente 0,5 mililitros por minuto. Resulta muy útil sobre todo para la cirugía electiva, o sea, un paciente que no está sangrando en forma masiva. Podemos estudiarlo de esta manera. La gammagrafía utiliza hematíes marcados, glóbulos rojos marcados con una sustancia radioactiva que es el tecnecio 99. Y eso se le inyecta al paciente y a través de un equipamiento específico que es una gamma cámara se puede detectar dónde están esos glóbulos rojos saliendo. Es un procedimiento que también es útil para el cirujano sobre todo. La tomografía, sobre todo la angiotomografía, es muy útil en pacientes con sospecha de fístula vascular. Aquí estamos viendo, por ejemplo, un paciente con una prótesis vascular y una lesión fistulosa desde la aorta hasta la cámara gástrica. Esto es una fístula aortoentérica o aortogástrica en este caso. La cápsula endoscópica es muy útil y es lo que ha cambiado las definiciones de hemorragia digestiva alta y baja y dio origen a la hemorragia digestiva intermedia. Es una cápsula como están viendo. Aquí les voy a mostrar, no sé si, a ver, si pueden ver. Esto es la cápsula endoscópica. Es una cápsula que permite hacer el diagnóstico sobre todo. Tiene sensores y tiene una luz que se va prendiendo y que va captando las imágenes a través de emisiones de radiofrecuencia, ¿verdad? Y esas imágenes se van captando en un software específico y luego nosotros podemos ver en la cámara. Hay también ya actualmente prototipos en la que se puede manejar la cápsula como un videojuego y se puede liberar a través de uno de los orificios, unos bracitos que nos permitirían hacer biopsias. Terapéutica, hasta la fecha no hay datos que nos permitan hacer, ¿verdad? Estas son las imágenes que dan la cápsula endoscópica. Aquí estamos viendo las lesiones, mínimas lesiones erosivas, ulceraciones y depósitos de fibrina dentro del intestino delgado. Esta es la luz del intestino delgado. Vemos las vellosidades, como se ven en la cápsula. Las imágenes son bastante nítidas. Y finalmente, la cirugía, cuando no conseguimos operar la hemorragia por vía
endoscópica, o cuando a pesar de todos los estudios no conseguimos hacer el diagnóstico, se hace una laparotomía exploradora para ver la etiología. Esto es una laparotomía abierta, obviamente, clásica, en donde vemos una lesión hemorrágica a nivel abdominal. Bien, quería compartir con ustedes antes de seguir un video en la que muchas veces tenemos que trabajar en forma conjunta con el cirujano para poder tratar de salvar una vida, ¿verdad? Este es el caso de una criatura de 5 años que hicimos un procedimiento híbrido endoscópico. Acá están viendo, a ver, yo no sé si están viendo el video. Doctor, no se ve, doctor, el video. Ok, Tenés que sí, compartir la pantalla. ok, dejo y ahí están viendo. Ahí sí Bueno, se ve. entonces este es un chico de 5 años de edad que era portador de una fibrosis hepática, una fibrosis, tenía una fibrosis quística de base y debutó con una hemorragia digestiva alta. Llamativamente este caso correspondió a una varice subcardial. Generalmente en la fibrosis quística vemos estas complicaciones recién en la segunda década de la vida. El video no está editado, así que tiene todavía algunas. Estamos entrando acá en el esófago, estamos viendo una hemorragia masiva. El endoscopio está munido de un kit para ligar esas varices. La hemorragia es tal que no podemos evidenciar la luz. Y acá el cirujano hizo una laparotomía también para poder entrar por vía baja, ¿verdad? Por vía anterógrada. Entonces, esto es lo que en la vida real muchas veces pasamos para tratar de salvar esta vida, ¿verdad? Lastimosamente, esta criatura no sobrevivió y falleció al día siguiente. Eso es lo referente a hemorragia digestiva alta. Yo no sé si tienen alguna pregunta. Yo tengo, doctor. Sí, doctor. La endoscopía durante la cirugía peroperatoria o transoperatoria se puede hacer también con el colon cuando sangra una parte del colon. Totalmente, doctor. Cuando no contábamos con el enteroscopio, que es un endoscopio un poco más prolongado, más largo, para estudiar el intestino delgado, hacíamos una laparotomía clásica, quitábamos un segmento, sea del colon o sea del intestino delgado, se hacía una incisión y a través de esa incisión metíamos el endoscopio. Sea el endoscopio clásico o el endoscopio pediátrico o el colonoscopio, y así podíamos llegar a las zonas no visualizadas normalmente. Sí se puede. Excelente. Entonces se puede hacer endoscopía durante la cirugía como un recurso heroico. Así es. Gracias, doctor. ¿Otras preguntas? Sí. Sí, una pregunta. Yo no escuché dentro de los síntomas semiológicos, la dolor Sí. está presente en los casos de hemorragia digestiva alta. Sí, muy interesante su pregunta, porque el dolor es muy inespecífico. El dolor puede aparecer en las lesiones ulceropépticas. Hay dolores que empeoran con el ayuno, hay dolores que mejoran cuando uno come. Entonces,
el anamnesis es muy importante. Sí, el dolor forma parte Parte. de la semiología de las lesiones úlceropépticas. Ah, bueno, está bien. Gracias, Hay doctor. dolores, por ejemplo, que aparecen en horas de la madrugada. Entonces, eso es característico de la úlcera duodenal. Bueno, Ah, y si el paciente está en ayunas y tiene úlcera péptica, va a tener dolor puede tener dolor, también. salvo que tenga una neuropatía periférica. En los Y eso, pacientes eso añosos, justo iba a hablar, eso justo iba a hablar de las patologías los pac- neurológicas, sí, neuropatías, exacto, un paciente anciano, un paciente renal, urémico, no va a tener dolor. diabético. Mm, Sí, está bien. Gracias, doctor. Bueno, Doctor Guatier, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro que sí. Eh, siempre hay una duda. Creo que a todos nos llega ese momento. Y me gustaría que Ángel nos ayude con eso. ¿Cuándo el doctor Quiñones le va a llamar al doctor Guatiés en un caso de hemorragia digestiva alta, por ejemplo? ¿Sí? Porque actualmente el tratamiento de elección, tanto diagnóstico como terapéutico, es una endoscopia digestiva alta. Y me gustaría, yo sé que dijo a lo largo de la exposición, pero recalcar un poquito eso. ¿Cuándo Ángel le va a pedir al doctor Guatiés que intervenga en un caso de hemorragia digestiva alta? bueno, generalmente le llamo al doctor Guatíez antes de la medianoche, ¿verdad? Pues después ya es un poco bien. Varias veces ya le llamé al doctor Guatíez, ¿verdad? Por caso de hemorragia digestiva, tanto alta como baja, ¿verdad? El consenso actual es, cuando una hemorragia digestiva alta no puede ser resuelta en una segunda tentativa endoscópica, ahí ya le llamo al doctor Guatíez, al cirujano, ¿verdad? Cuando la hemorragia es masiva, aún sin hacer la endoscopía, le paso 4 volúmenes de sangre y no consigo estabilizarla al paciente, le llamo directamente al doctor Guatiés y no hago una endoscopía. Depende entonces de las tentativas de endoscopías previas, de la respuesta hemodinámica a la volemia instaurada, ¿verdad? Le hago transfusión y no responde, entonces directamente se indica una laparotomía. O cuando le pido una radiografía al paciente y veo neumoperitoneo, ya le llamo al doctor Guatíez también. Cuando hay signos radiológicos o clínicos de perforación de víscera hueca, le llamo al cirujano. ¿Y el tamaño, Ángel, de la úlcera, por ejemplo? Sí, hasta 2 centímetros me permite usar el clip Ovesco. Es un clip grande, hasta 2 centímetros. Más de eso son tentativas endoscópicas, digamos, inusuales que hacemos, ¿verdad? Y que generalmente no tienen respuesta. Vos me podés preguntar, y bueno, ¿y por qué no hace sutura endoscópica? Sí, es una posibilidad. Se puede hacer una sutura endoscópica. No disponemos en el país, lastimosamente. Gracias, Ángel, espectacular. Yo puedo hacer otra pregunta. Sí, doctor, ¿cómo no? ¿Por qué el límite de 4 paquetes, de Por la, 4 paquetes de transfusión? es por la bulimia y el tiempo digamos, de repercusión sistémico. Una anemia muy aguda, estamos hablando, una anemia aguda muy prolongada, ya tiene repercusiones neurológicas y cardiológicas, doctor. Entonces, clínicamente se hace esa distinción de 4 volúmenes y no responde, ¿verdad? No sube la hemoglobina. Entonces, no podemos perder mucho tiempo para restablecer la bulimia. Y hay que operar. Hay que operar. Lamentablemente hay que abrir y operar. O la paroscopía, Sí. por supuesto. Bueno, cierto, hay excepciones. Por ejemplo, yo he visto ayer una paciente que vino pálida como un papel, ¿verdad? Con 2,8 de hemoglobina. 2,8 hemoglobina, incompatible con la vida. Pero es Incompatible. una abuelita encamada que no tiene actividades físicas.
Entonces, por eso estaba todavía viva, digamos. Doutor, Sí, não se quedou muito claro para mim essa questão dos 2 centímetros. Se trata de uma perfuração ou de uma úlcera sem estar perfurada? bueno, hablamos de perforación cuando hay una ruptura de la capa muscular del estómago, del duodeno o de cualquier víscera hueca. Hablamos de ruptura. Ahí hablamos de úlcera perforada. La úlcera puede ser superficial también. Cuando perforan todas las capas del estómago, en este caso, hablamos de úlcera perforada. ¿Y por qué 2 centímetros? Porque el diámetro del clip que yo tengo, que disponemos actualmente en la mayoría de los servicios, es hasta 2 centímetros. Más de 2 centímetros no podemos agarrar, no podemos clipar. Entonces, no hay una solución endoscópica. Doctor, otra pregunta, por favor, ¿puedo? Sí, ¿cómo no? Háblanos un poquito de las drogas utilizadas en cuanto ocurren las hemorragias, desde los medicamentos citoprotectores, etcétera, hasta los antihemorrágicos, por favor. Bueno, también interesante tu pregunta. Hay varios medicamentos en el arsenal que podemos usar en una hemorragia digestiva, dependiendo de la severidad. Primero, la estabilización clínica. Eso es lo primero. Ni me llamen para una endoscopia de urgencia si no está estable el paciente, porque se va a morir de nosotros en quirófano. Entonces, estabilizarle al paciente en primer lugar. Eso es una medida terapéutica de entrada. Cuando hay sangrados en un paciente cirrótico y sangra las varices esofágicas, tiene un doble tratamiento, endoscópico y farmacológico. Endoscópico con las ligaduras que en algún momento le mostré, ¿verdad? Las ligaduras con bandas elásticas. Ese es el gol estándar. Antes se usaba esclerosis, se inyectaban en esos vasos sanguíneos y se esclerosaba ese vaso sanguíneo. Actualmente se preconiza el uso de bandas elásticas. También puedo usar un medicamento que se llama terlipresina, que es un vasoconstrictor y que me ayuda a reducir la hipertensión portal, ¿verdad? Terlipresina o vasopresina. También se puede usar ya en forma heroica la sonda de Sestaken, que es una sonda esofágica que se infla en 2 niveles. Tiene un globito que se infla a nivel esofágico y se infla también a nivel gástrico. Actualmente ya no se usa eso, pero se describe como una medida terapéutica heroica cuando no se dispone ya de nada. Eso se coloca hasta que se pueda hacer una terapéutica, ya sea vascular, un shunt, ¿verdad? TIPS, por ejemplo, o una derivación quirúrgica. Son medidas heroicas que tiene que ser realizado por un cirujano con amplia experiencia. Bajamos más en el estómago, encontramos una úlcera que está sangrando. Entonces ahí también usamos clips, usamos inyecciones con adrenalina, usamos el polvo, el hemospray, cuando no vemos dónde sangra y sangra por todos lados. Entonces usamos ese polvo terapéutico y empezamos el uso de inhibidores de bomba de protones. Ahí tenemos una sarta de medicamentos que se pueden utilizar, desde el omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, pantoprazol. Todos tienen el mismo efecto, reducir la hiperproducción gástrica. Y bueno, esos son los medicamentos básicos que debemos manejar cuando hay una hemorragia digestiva. Hay otros también como el sucralfato, el bicarbonato, todas esas cosas también se pueden anexar al tratamiento. Está bien, gracias, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. No sé si ya mencionó anteriormente, pero me gustaría saber qué anestesia se tiene que utilizar para cuando se le va a realizar la endoscopía al paciente y la dosis. Buena pregunta. Bueno, en primer lugar, toda endoscopía terapéutica, el paciente tiene que estar quieto. Entonces se hace
anestesia general. Cuando hay una hemorragia, sea varicial, de varices esofágicas, o una hemorragia digestiva alta en curso, acá, una úlcera hemorrágica, hacemos con intubación endotraqueal, se hace anestesia general. Y las drogas que más se utilizan son los relajantes musculares. El propofol actualmente se usa muchísimo, el fentanilo como inductor, y dependiendo del estado hemodinámico se usan los vasopresores, adrenalina, noradrenalina, para mantener la volemia. Ya es el manejo ya anestésico. Pero esas son las drogas que más usamos. La dosis es dosis respuesta. Un paciente cirrótico, por ejemplo, tiene una dificultad más para la sedación, porque metaboliza rápidamente esos medicamentos. Son los que se denominan acetiladores rápidos. Eso en farmacología dieron. Gracias, doctor. De nada. Ángel, Sí, nada más que para reforzar lo que ya dijiste, ¿verdad? Las complicaciones de las úlceras, la hemorragia, donde vos tenés un papel primordial, la endoscopia digestiva alta, y la perforación en la cual se hizo, el doctor Quiñones puede sospechar, confirma con una radiografía de tórax buscando neumoperitoneo y le llama ya al doctor Guatiés. Doctor Guatier, quiere operar, siempre quiere operar. Entonces, doctor Guatier, ¿qué hace el cirujano? ¿Cuál es el tratamiento cuando la endoscopía en una hemorragia digestiva alta no es factible cohibir el sangrado? ¿Cuál es la opción quirúrgica que se puede realizar en ese paciente? Por favor. Bueno, el doctor Ángel lo expuso con mucha claridad. Hay que tener un diagnóstico topográfico de la hemorragia digestiva alta. Por eso que la endoscopía es fundamental, pero lo recalcó un paciente que responde a la reanimación volémica, ya sea con cristaloides y sangre, y puso un límite de... generalmente la conducta quirúrgica ya hoy es prácticamente heroica. Se hace una laparotomía o una laparoscopía exploradora y se debe abrir el órgano de acuerdo a donde se asume que está el sangrado. Si el sangrado es una úlcera péptica, que es la causa más frecuente, una úlcera duodenal en cara posterior del bulbo duodenal, se hace una duodenotomía y se hace la hemostasia con un punto de sutura, un hilo no reabsorbible como el polipropileno o el prolene, un hilo no reabsorbible en general. Antiguamente se usaba el hilo de algodón en la época en que yo fui residente. Y si está en el estómago, se hace una gastrotomía. Se abre el estómago en su cara anterior, donde ni en la curvatura menor ni en la curvatura mayor, porque están las arcadas vasculares, se abre ahí y se busca la úlcera, ya sea esté en la curvatura menor o en la cara posterior o subcardial. En el caso de que la causa sea las varices esofágicas, generalmente nosotros recurrimos a una sonda de Sengstaken-Blackmore que tiene morbilidad y mortalidad, porque la sonda puede reventarse uno de los balones y migrar y provocar una obstrucción de vía aérea, o desinflarse o perforarse, como nos ha pasado, y el paciente broncoaspirar eso que está sangrando a nivel del esófago y morir de asfixia. O sea, son situaciones desesperantes que todos los que hicimos residencia en el hospital de clínica lo conocemos muy bien, habiendo una sola sonda de Sengstaken-Blackmore en todo el servicio de urgencia, ¿verdad? Y en ese caso hay una cirugía que se llama la transección esofágica. Se hace una resección del esófago pequeña con una sutura mecánica circular y generalmente se acompaña de una esplenectomía con ligadura de vasos cortos. Ya está demostrado que eso no funciona, que el paciente vuelve a sangrar
y generalmente el paciente no soporta la anestesia general ni el procedimiento quirúrgico. Esta era una cirugía que lo implementaban los japoneses hace unos 30 años atrás. Nosotros lo hemos realizado en una o dos ocasiones, pero con resultados nefastos. Y la otra opción es lo que planteábamos antes del advenimiento en el Paraguay del trasplante hepático, que es la cirugía de derivación portal. La vena porta se anastomosa a la vena cava, desviando el flujo y la hipertensión de todo el sistema esplácnico hacia la vena cava inferior. Eso se puede hacer directamente o con una prótesis intermedia, y cuando se realiza en el momento del sangrado de estas varices esofágicas, el paciente tiene el balón funcionante metido ahí para que al inflar haga hemostasia. Entonces se hace la cirugía de derivación venosa, una derivación portosistémica, que también tiene resultados nefastos a corto, mediano y largo plazo. Lo que sí funciona, y nosotros hemos visto por algunos pacientes que han vuelto, que hemos podido derivar ya en este siglo XXI, me tocó la ocasión de ver 2 derivaciones al Hospital das Clínicas de San Paulo. Le han realizado procedimientos percutáneos y le han colocado el TIPS, que es un procedimiento percutáneo que pincha la vena yugular, se introduce una guía que llega hasta la vena suprahepática, y a partir de la vena suprahepática, generalmente la media o el tronco medio, y se va punzando hasta llegar a una vena porta intrahepática. Entonces el TIPS, TIPS, es una derivación intrahepática portosistémica. El inconveniente que tiene este tipo de procedimiento es que requiere un servicio de alta complejidad, servicio de gastroenterología con gastroenterólogos idóneos en este tipo de procedimientos, y eso sí es menos agresivo que hacer una cirugía, ¿verdad? En general, la mayoría de las veces que contamos con el servicio de gastroenterología, la ligadura de estas varices esofágicas por vía endoscópica resulta efectivo, ¿verdad? Pero tiene que hacerse en varias sesiones y debe haber un manejo multidisciplinario. Medicina interna y hepatología están ahí trabajando para disminuir la presión del sistema portal. Realmente yo creo que los pacientes cirróticos todos deben recibir una profilaxis del sangrado de sus varices esofágicas para no estar en esas situaciones que son extremadamente catastróficas para el paciente y para los médicos que cuentan. Nuestros hospitales públicos generalmente fracasamos en el tratamiento de estos pacientes, se mueren todos estos pacientes. En el sistema privado todavía, gracias a una, digamos, fuerza de voluntad y formación increíble de algunos como nuestro apreciado doctor Ángel, se pueden tratar los pacientes, pero en el sistema público es muy difícil. No sé cómo está el hospital de clínica ahora, el doctor Arce, creo que también hace más de una década que no está, pero antes era bastante difícil el hospital universitario. El doctor Ángel lo conoce también porque se formó ahí y vivíamos en el antiguo hospital momentos de verdaderamente extremos y muy intensos. Doutores, uma pergunta. Existe acá em Paraguai algum rastreio de los pacientes em risco de varices esofágicas ou não? Bueno, yo creo que no. Todo paciente cirrótico diagnosticado tiene un protocolo de seguimiento. Y dentro de ese protocolo, aparte de los estudios de coagulación, la tomografía, el CEA, el alfa-fetoproteína, todas esas cosas, también está la endoscopía para erradicación o detección de varices esofágicas. Está dentro del protocolo, está protocolizado ese estudio. Isso eu queria saber.
El gran estudio de hipertensión portal se llama Baveno. Ustedes van a encontrar eso en internet. Busquen, hay varios consensos de Baveno. Quería recalcar un punto también cuando yo le llamo al doctor Guatíez. Un paciente que sangra, una úlcera gástrica, se le trató una vez, se le trató 2 veces, persiste la úlcera en ese mismo nivel y ya descarté que sea una úlcera neoplásica. Yo le llamo al doctor Guatíez para que me haga una gastrectomía parcial, una antrectomía. De ahí la importancia de conocer dónde están las células que estimulan la hipersecreción. Entonces esas células, las células G que producen la gastrina, están en la mayor parte, están en el antro. Por eso que el doctor Guatíez hace una antrectomía y después hace una derivación también. Entonces ese es la otra indicación por el cual le llamo al doctor Guatíez, una úlcera refractaria al tratamiento médico y endoscópico para una cirugía electiva, una cirugía programada. Excelente, excelente. ¿Va a continuar, doctor, con la charla de hemorragia digestiva baja? Y no sé cómo ustedes organizaron porque creo que solamente era de alta. Oye, alta Sí. nomás, Carlos Raúl. Ah, bueno, perfecto. No, porque el doctor Sí. tiene todo lo que es. Yo ya escuché una ponencia del doctor Ángel y todo sobre hemorragia digestiva, ¿verdad? Alta, baja. Ese en el Pero está bien. siguiente módulo, Ángel ya va a tener otra vez. Con gusto, Carlos. Con Yo gusto. tengo una pregunta, Decime. porque nosotros nos estamos enfocando, ¿verdad? Mucho en la complicación que es la hemorragia, pero me gustaría volver a darle un énfasis al tratamiento de la enfermedad ulcerosa gastrodenal. ¿Qué hace el doctor Ángel Quiñones con esos pacientes, ¿verdad? Porque no todos se complican por suerte, pero pueden tener muchos con una úlcera gástrica o una úlcera duodenal. Bueno, un paciente que venga con síntomas de úlcera péptica, síntomas en el consultorio, empiezo a estudiarle, ¿verdad? Primero la anamnesis, veo en qué condiciones está el paciente, si es un paciente diabético, si es un paciente cardiópata, si es un paciente polimedicado. Le pido su laboratorio, si encuentro que hay anemia y si hay melena, el siguiente paso es una endoscopía digestiva. También le pido a estos pacientes la serología, que es la detección de anticuerpos contra el Helicobacter pylori, que también es una causa de gastritis crónica. Y en un 20% de los casos, las úlceras, tanto gástricas en un 60%, 60-70% se relacionan con infección al Helicobacter pylori. Y las úlceras duodenales en un 90% de los casos se relacionan con el Helicobacter pylori. Entonces, le hago la endoscopía, veo la lesión, valoro la lesión. Hay una clasificación de úlceras pépticas endoscópicas, la clasificación de Forres. Forres 1, Forres 1A, 1B, 2A, 2B, 2C y las 3. Entonces, hasta 2A, donde hay el vaso visible, yo puedo tratar por vía endoscópica. Si es una úlcera Forres 3, no hace falta tratar de vía endoscópica, se trata con medicamentos. Entonces ahí ya tengo el panorama completo. Tengo el laboratorio, tengo la clínica, tengo la endoscopía. Y en base a eso yo le administro, sea el tratamiento antibiótico para erradicación del Helicobacter pylori, citoprotectores y también los inhibidores de bomba de protones. El tiempo depende mucho del grado de la inflamación y de los controles que haga el paciente. Y bueno, más preguntas de parte del auditorio para concluir esta brillante exposición de nuestro apreciado y querido doctor Ángel Quiñones. ¿Alguna pregunta o alguna cuestión más de parte del estudiantado? Romero tiene una pregunta. Ahí levantó la mano. Bueno, Romero, te escuchamos. Sí, Pedro, bueno, Romero. buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan?
Sí, te escuchamos. Perfecto. Doctor Quiñones, mucho gusto. Doctor Guatí, doctor Arce, un gusto. Quería saber, de repente, cuando nosotros hablamos de endoscopía, ahí podría decirse que la endoscopía se tendría que hacer de forma, digamos así, como un estudio diagnóstico, porque o sea, el tema es que normalmente la gente llega cuando ya tiene dolor, cuando ya sufre o padece de algo. Pero ahí, digamos así, se puede hacer como si fuese un check-in que hacemos normalmente. Y si hay, ¿cuál sería los requisitos, verdad? A partir de qué edad y cosas así. Bueno, la Asociación Americana de Gastroenterología sacó hace unos años atrás las guías, las indicaciones de realizar una endoscopía digestiva alta programada. No existe un screening para hacer una endoscopía a la población general, como lo hacemos en la colonoscopía. En la colonoscopía, por ejemplo, todos los pacientes que tienen antecedentes familiares de cáncer de primer grado se tienen que someter a una endoscopía digestiva baja. Aquellos que tienen sangre oculta positiva en heces, todos se tienen que hacer una endoscopía digestiva baja. Está protocolizado. En la endoscopía digestiva alta no se puede hacer eso. Se hace en aquellos con dispepsia crónica, sintomatología gástrica crónica mayores de 50 años. Aquellos que tienen síntomas de úlcera péptica y aquellos que tienen comorbilidades previas. Por ejemplo, que sospecho una enfermedad celíaca en un paciente joven, ¿verdad? Eso tengo en cuenta otros valores laboratoriales. Solamente en eso. En un paciente joven que me viene por dolor en el epigastrio, acidez, no le hago una endoscopía de entrada. Investigo la causa primero, trato la sintomatología, medidas higiénico-dietéticas y de acuerdo a sus resultados ahí valoro la necesidad de una endoscopía. La endoscopía en pacientes jóvenes que no tengan comorbilidades me tiene que decir si cambio o no mi conducta terapéutica. No hacer una endoscopía por hacer nomás. Gracias, gracias. Excelente. ¿Alguna pregunta más para nuestro expositor? Última pergunta. Última. Doutor, já existe, estava lendo agora mesmo, por curiosidade nomás, e nunca tinha escuchado sobre toxina botulínica para paciente com alto risco e com muita acidez estomacal e história pregressa de ulceração. Já existe ou conhece algo assim? No, la toxina botulínica fisiológicamente tiene otra acción. No tiene acción sobre la hipersecreción ácida. La causa no tiene que ver con la contracción muscular. La toxina botulínica tiene indicaciones precisas, tiene indicaciones en la acalasia y tiene una alta probabilidad de recidiva. Por eso es muy criticada el uso de toxina botulínica. Ya hicimos en varias oportunidades. Eso al hablar de acalasia podemos explayarnos horas. Acalasia, uso de toxina botulínica, dilatación, POEN o cirugía, ¿verdad? Bueno. De Helen. Está bien. No está indicada su uso en lesiones ulceropéticas. Bueno, está bien, doctor, gracias. Hay una última pregunta, Carlos Raúl levantó la mano ahí. ZT, claro. Tenemos que adivinar ahora quién es ZT. ¿Quién es ZT? Marcarle un poco, sacamos una foto y marcarle, porque a todos los que no les veo, les voy a preguntar ahora en el examen práctico. Sí, tranquilo. Profe, uma pergunta em relação à dieta. Se depois que está tratando a úlcera, há uma dieta, sim? E esta dieta sempre não pode ter um té, um café, tem muita coisa que não se pode. Pero se vai a volver comer estas coisas ou não, é como uma dieta de um diabético, não se vuelve a comer as coisas que se irritam muito a mucosa. Se vai tratar bem esta mucosa hasta que tenha uma vida, vamos supor, normal de novo ou não?
todo tratamiento que uno haga en medicina tiene que saber la etiología. Muchas veces tratamos los síntomas nomás. Dolor de cabeza, bueno, le da un analgésico, ¿verdad? No sabe la causa, ¿ok? Lo mismo pasa en la parte gastroenterológica. A ver, la úlcera que uno tiene se debió al Helicobacter pylori. Entonces yo trato el Helicobacter pylori y secundariamente trato la úlcera péptica. Entonces, al tratar la etiología, yo trato de curar la lesión ulcerativa y que el paciente vuelva a consumir su dieta. Obviamente que la dieta para la gastritis es específica, así como la dieta para la celiaquía o la dieta para la intolerancia a la lactosa. Actualmente se sabe que en el adulto la lactosa, por ejemplo, no se absorbe al 100%. Entonces, ese dato captaron las grandes empresas en Paraguay. En Brasil ya hace rato estaban con el tema de la leche sin lactosa, queso, todo sin lactosa. Pero en Paraguay esto surgió hace 10 años más o menos atrás. Y ahora todas las grandes empresas tienen su leche, su queso, su yogur sin lactosa. Por eso es importante saber un poquitito la fisiopatología de los síntomas que uno tiene y tratar siempre la causa, no limitarse a tratar los síntomas. Bueno, gracias, profe. Y bueno, si no hay más preguntas, quiero agradecer especialmente al doctor Ángel Quiñones, gastroenterólogo especializado en Lyon, Francia, también especialista en medicina interna por la Facultad de Medicina de la UNA, Hospital de Clínicas, y por supuesto a nuestro querido profesor Carlos Arce Aranda, especialista en varias especialidades que siempre nos está dirigiendo. Gracias a todos, buenas noches y doctor Ángel, esperamos seguir trabajando con usted y aprendiendo con usted, sobre todo. Muchas gracias a ustedes y en lo que pueda ser útil a la comunidad y al ambiente universitario, siempre a disposición. Gracias, doctor. Gracias. Muchas Doctor gracias, Arce. Ángel. Saludos a todos. Que pasen bien. Carlos, un abrazo y te esperamos por el este en cualquier momento. Siempre estoy. Guatier nomás me tiene trabajando ahí arduamente los martes y no tengo tiempo para saludar a los amigos. Bueno, ahora No te ya tenemos preocupes, ya una va. excusa. Se va Ya a quedar mejorar eso. una de las noches se va a quedar y entonces vamos a hacer una cena para Perfecto. recordar los viejos tiempos del Sí, hospital. señor. Un abrazo, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Giovanna.